16:06 en toda la República Argentina. Bienvenidos a todos a Volver a lo Nuestro. Este programa lo produce Fernando Molgaray, en el informativo Pamela Molina, en la operación técnica Eduardo Echeverry, en redes y streaming Nico Jansson y Leandro Altare. Mi nombre, Verónica Massa, con ustedes, Guillermo Moreno. ¿Y los muchachos del programa anterior transmitieron también? Como Sí, la otra vez? desde la 1:10. Así que estuvimos. Se deben quedado afónicos. Ya estamos derretidos, oídos, Sí, boca, claro, tuya. No, porque los tipos deben haber dicho que estábamos 2-0. Y aparte podemos rayos. comentar, no podemos relatar porque no hay derechos, entonces es más difícil todavía. No, pero lo hizo bien la otra vez. Ahora cuando llegué Sí. ya habían terminado, pero la otra vez estaba bien, por eso lo dejé, porque estaba muy bien. Sí. La otra vez pudimos hacer justo el pase. La verdad que hubiese sido muy injusto, Milei presidente, una tristeza, y quedar afuera en los octavos es un lío. No, era demasiado para el pueblo argentino, así que estuvo bien esto. Fue sufrido, pero estuvo bien. ¿No, diputada? Estuvo bien, ¿no? ¿Qué te parece, Guillermo? La verdad es que una enorme alegría, ¿no? Yo creo que, me parece que si pensamos y miramos ese partido, decimos, definime Argentina. Eso, ¿no? El ADN de los argentinos. No nos damos por vencidos, como vos decís, la tristeza de Milei, superada en equipo, superada con patriotismo, superada con valor, y bueno, y contra todos los pronósticos la dimos vuelta. Me parece que es metafórico realmente, ¿no? Un resultado impresionante. Ese es, y sobre todo la fe que se tuvo el 10 para patear a donde pateó, no es fácil, y agarrarla como la agarró, aparte porque estaba jugando difícil, y agarró, hizo el gol, y ahí el equipo empezó a levantar. El gol de Cuti fue el gol que siempre hace un defensor cuando va de 9, si le tiras el centro lo puede hacer, pero también te pueden hacer el tercero ellos, ¿no? Que de hecho, y después lo de esa pelota que le pone el centro, que le pone el Torito al otro, a Enzo, es con la mano. Bueno, una alegría, estamos en los octavos. ¿Presentamos a la invitada? Sí, claro que sí. Si me da un segundo, Guille, que se trabó todo. ¿Se te trabó todo? Pero ¿sabe qué es la diputada nacional? Agustina Propato, ella Sí. es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Así es. Bienvenida. Cuando se traban las cosas no están los nombres ahí. Por supuesto. Y ella tiene un montón de programas y pasan estas cosas. No, quería que coloquen el nombre prolijito, estaba escribiendo eso y se me apagó la máquina. Eso fue lo que pasó. Así que bienvenida. Gracias por venir, Gracias, Agustina, gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación, un placer enorme. Vos sabés que ayer este gobierno lanzó algo que se tiene que hacer, que es como el esquema financiero para pagar las deudas, lo que te vencen, lo que queda del 26 y lo del 27. Hay que reconocerle que no hizo galimatías, puso los números. Esto es lo que tenemos que pagar de capital, esto es lo que tenemos que pagar de intereses, con esto lo vamos a financiar. Me va a sobrar plata este año, la paso para el año que viene. Y en realidad hay un tema, que esto lo vamos a tener que reflexionar después en algún momento. Porque la Argentina difícilmente puede pagar más de 4% de tasa de interés ponderado de todas las deudas que tiene. 4. El riesgo país está a 4 y pico, 400 y pico, o sea que te da 4, porque son números básicos, esto hay que sacarle 2 ceros, te da 4 y pico. El riesgo país, pero después viene la tasa de interés. O sea que hoy estaría en 7, en 8, bueno, las empresas en 6. ¿De dónde sale el 4? Toda la deuda de la Argentina exigible, o sea, la que tenés que está en moneda dura, en dólares mayoritariamente, y que el que tiene la deuda es un no residente. O sea, en la Argentina versus el resto del mundo. Residentes los que viven acá, no residentes los que no viven. Las cuentas dicen 312, pongamos 300, no hay ningún problema. Son cuentas oficiales. La deuda argentina no es la deuda solamente del sector público, porque las deudas de las empresas privadas también es argentina. Y una empresa
que se endeudó afuera, pongamos Arcor, con la Serenísima. Para comprar la Serenísima se endeudó y compró la Serenísima a los franceses. O a Mastelones. Parte a los franceses y parte a los Mastelones. Bueno, en realidad esa deuda que toma, parte la puede pagar con exportaciones que hace. Pero si no le alcanza, sale del mercado interno. Con el mercado interno venden pesos. Alguien le tiene que dar los dólares. El único que le puede dar los dólares es el Banco Central. Por eso las reservas del Banco Central son reservas de la Argentina. No son reservas del gobierno. Esto no se entiende muchas veces, ¿eh? Hay dos cosas que no se entienden. Que vos podés tener la plata en el presupuesto, que es lo que aprueban ustedes, pero que no esté la plata, porque no la recaudaste. Entonces viene el funcionario y dice, pero si yo tengo el presupuesto. Sí, pero el presupuesto es una autorización de gastos siempre y cuando sí, de gastos, una autorización de gastos, claro, siempre que tengas la plata. Si no tenés la plata, no la podés gastar. Las reservas del Banco Central son de la Argentina, o sea, públicas y privadas, son los que lo pueden gastar. Y vos tenés que generar con tu economía el ingreso de dólares cuando le vendés turismo a los extranjeros, cuando le vendés mercadería, lo que fuere. Para tener los dólares para pagar los intereses de la deuda. También de las empresas privadas. Porque si venden en el mercado interno, venden en pesos. Si están endeudadas afuera y venden en pesos, alguien le tiene que dar los dólares. ¿Y quién se lo va a dar? No se lo puede dar nadie más que el Banco Central. Bueno, esa deuda de la Argentina, que es la que tiene que pagar el Estado, parte de la que tiene que pagar el Estado, y la que tiene que pagar el sector privado, da alrededor de 300.000 millones de dólares. Eso, al 4% de interés promedio ponderado, te va a dar 12.000 millones. Si vos pagás el 7, son 21.000 millones. Si pagás el 8, son 24.000 millones. ¿Por qué cuento esto? Porque los números que hicieron ayer no te cuentan la tasa de interés que ellos tienen en la cabeza. Entonces hay un lío en eso. Eso hice yo, que moví la mano como voy y te moví la cámara. ¿Por qué no puede ser más del 4? Porque no tenés que pagar únicamente los intereses de la deuda. La Ford, que en su momento invirtió en la Argentina, se quiere llevar algo de dividendos. Claro, claro. Son las ganancias después de pagar los impuestos. Los venezolanos que están acá se van a querer llevar $100 por mes para la familia. Bueno, eso se la van a tener que llevar. Pero aparte de que pagar los fletes, tenés que pagar el seguro. No estés tan convencida de que vamos a tener una balanza turística favorable, turística. Todo pinta que no, ¿no? No, todo pinta que no. Bueno, supongamos que todo eso, algo muy conservador, son 10.000 palos. No te quedan más que 12.000 para intereses. Y 12.000 sale de 4 por 300.000. Pero te digo, si ya pones el 5, si ya pones el 6, y eso no te lo dice. Pero aparte dice, bueno, le vamos a comprar dólares al Banco Central. ¿Y si le viene la recaudación en baja? Es difícil. No, bueno, pero vamos a seguir ajustando el gasto y, bueno, el perro que se muerde la cola. Este es un gobierno que en términos económicos empezó haciendo las cosas muy mal y va a seguir haciendo las cosas muy mal. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Al margen de lo que esté publicado, la economía nos juega a favor. Yo te escucho atentamente, Guillermo, porque sos un economista de los que respeto
y de los que escucho para estudiar y aprender. Soy una simple abogada, te imaginas que los números no son mi fuerte, pero obviamente en mi responsabilidad en el Congreso, por supuesto que estudio estos temas y para mí eso es un referente. Te escucho esto y te he escuchado en tus programas, te sigo, y tu preocupación respecto de estos temas, ¿no? Un programa económico que parece ser que va mal y que pronosticamos que va a ir peor, ¿no? Yo pienso, ¿no? Y en términos así, en la esfera del Leo, porque soy una simple abogada, no soy economista como un montón de gente, pero sí, la mayoría manejamos nuestra economía, ¿eh? Y bueno, tampoco se nos escapa tanto la tortuga, ¿no? Ellos celebran el déficit fiscal, el equilibrio, que todos sabemos que es a costa de no pagar absolutamente nada, de hambrear a las provincias, de tener de rehén también a las provincias, a sus legisladores para realmente poder llevar adelante todo el marco de flexibilización de leyes que está haciendo en el Congreso, ese sistema extorsivo, la paralización de la obra pública, pisar las jubilaciones, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos. Pero celebran el déficit cero. Y también celebran el riesgo país, ¿no? 400. Yo digo, el riesgo país 400 es un mensaje para afuera. Ahora, el riesgo del país, que sería un índice que a mí me gustaría que podamos medir en términos más políticos y de perspectiva de la Argentina, a mí me parece gravísimo. Yo lo que escuché es que este programa de pagos que están considerando, por ejemplo, prevé el producido de la venta de empresas públicas estratégicas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entre ellas, por ejemplo, lo que se está por cocinar y que están por liquidar, Nuclearéctrica Argentina. Parte de una matriz energética de la República Argentina, 7% del producido, por ejemplo, en energía eléctrica argentina, en un mundo en guerra, en un mundo en donde el bien escaso por excelencia disputado entre los centros de poder es la energía. Entonces digo, ¿no? Por supuesto que podemos ver esto, podemos ver que estamos en una semana en donde volvemos a celebrar nuestro proceso independentista. No es casualidad, en esto me parece que son bastante cínicos el día efectivamente que nosotros celebramos nuestra independencia, creo que es el día del pago de este monto que quién sabe, como vos bien decís, con qué tasa de interés lo vamos a pagar y quién sabe todas las comisiones que hay en el medio de todos estos vivarachos de JP Morgan que están ahí pululando con nuestros números, ¿no? La verdad es que es muy preocupante para la Argentina. Yo cada vez que Caputo se sienta en una conferencia de prensa con Daza y no sé cómo se llama el otro del Banco Central, la verdad que tiemblo. Pero cuando veo esta metáfora de los argentinos en la cancha dando vuelta a un resultado, y cuando te escucho a vos, y cuando escucho a un peronismo que también está dispuesto a dar estas peleas y a revertir esta taba de esta manera, la verdad que vuelve a tomarme la esperanza de que podemos dar vuelta a esta situación. Yo la veo castaño oscura. Vuelta al peronismo la va a dar, porque este es un programa de culto, si bien va a haber miles escuchándonos, salvo que las redes tengan lío, pero ¿cuántos hay hoy? ¿Hay lío? Tienen lío. Hoy estamos en lío, si tenemos lío, entonces dejamos. Porque cuando tienen lío, acá te dicen una cosa y después me dicen otra. Tenés en este programa que circula la obligación de decir el peronismo no nos vamos a equivocar, nuevamente. Y hay algunas visiones que se han instalado. Una de las visiones que se ha instalado y que navega ahí, incluso algunos repiten lo que ellos dicen, tiene que ver con alguien que fue viceministro de Economía en nuestro gobierno, que es Álvarez Agis, que no es un personaje indoloro. Cuando Aníbal, no lo hablé con Aníbal, no lo voy a llamar por esto, pero lo dije públicamente, por eso lo repito. Cuando le preguntan a Aníbal, creo, en alguno de los programas, no sé si fue en el programa de Pedro, vos decís, Aníbal, ¿qué dejarías de este gobierno? Y él dice, dejaría todo, estudiaría e iría sacando las cosas de a uno. Bueno, se supone que tenés que estudiar antes, no después. Pero bueno, supongamos que... eso implicaría que, salvo algunas cositas, Milei está haciendo bien las cosas. Y esto de que Milei está haciendo bien las cosas tiene que ver con un esquema de pensamiento de la economía, que también está
metido en algunos sectores del peronismo. Por eso empecé contando esto, porque como cuando la política habla con la economía, no habla claro, ¿eh? La economía tampoco habla claro con la política. Y la política sabe de economía lo que sabe. No todos dicen, no, mira, yo soy abogada, tengo que estudiar estos temas del Congreso, pero el diálogo de la economía con la política no es fácil. No es fácil. Y en ese diálogo hay cuentas de almacenero que hay que hacer y que la política lo tiene que entender muy sencillo, porque tiene que ver con la vida, por eso lo hago. Y decir, miren muchachos, no vamos a pagar toda la deuda, los intereses que se pagan adentro. La deuda es mucho más que 300.000 millones de dólares. Está casi en el doble. Está bien, está más pegando con la privada en los 500 y pico que los... Pero esa es la que tiene que pagar sí o sí, porque los muchachos quieren cobrar. Y tienen que pagar. Podés discutir un poco, tienen que pagar. Después pagás en el tiempo. Nadie te va a exigir que no, mirá, te la tengo que pagar en 10 años, te la voy a pagar en 25. Pagámela en 25. Por eso no estoy diciendo el tiempo que vamos a tener para pagar. Estoy diciendo la tasa de interés. Fíjate que solo hablé de la tasa de interés. Y no puede ser más del 4. La negociación que tenemos por delante es una negociación dura y que tenés que tener muy claro cuál va a ser tu alineamiento internacional. Claro. Porque sin un alineamiento internacional claro, se desordena. Que a vos te banquen decir, bueno, vamos a pagar el 4 y le damos... Total, muchachos, ustedes querían el 8 en 15 años, va a ser 4 en 25. Bueno, listo. Finalmente la discusión entre el deudor y el banco. Lo que no quiere el banco que le deje de pagar. Es una discusión de estas características. Mientras vos tengas la deuda que la pagás, está en tu activo. O sea que es algo que tenés a cobrar. Cuando dejás de pagar, y en algún momento determinado la tenés que pasar a pérdida. Esto es lo que vos le tenés que decir al acreedor, esto es lo que vamos a evitar, vamos a pagar. Lo que precisamos es el tiempo para esto. Cosa que no está planteado en el esquema financiero, ni están diciendo la tasa, ni siquiera una hipótesis, ¿no? Vos lo podés sacar por lo que, decir, bueno, los intereses que voy a pagar son tantos, no, eso es como viene. Pero con esa tasa de interés lo que se te acumula es más que lo que estás pagando, porque son intereses que devengaron, pero que no estás pagando y los tirás para adelante. Entonces cada vez se va haciendo una pelota. Esto es algo que tenemos que empezar a conversarlo, porque lo peor que le puede pasar al peronismo es que no tenga claro los desafíos en términos económicos que tenemos que... Mira, Guillermo, yo te escucho y te quería contar esto. Yo estuve en el Congreso cuando discutimos el acuerdo de facilidades extendidas. Sí. Y por supuesto que tengo, a propósito de ser abogado, una mirada también jurídica respecto de lo que fue la toma de deuda, la segunda edición de Caputo, el endeudador serial de la Argentina, cuando tomó la deuda con Milei, ¿no? Que Milei ya había dicho que era un fracasado, que ir al Fondo Monetario Internacional era prácticamente, de alguna manera, blanquear tu modelo económico, tu fracaso político, lo había dicho cuando Macri era presidente y Caputo lo acompañaba, bueno, también como artífice de la política económica. Luego lo trajo, bueno, no sé, se olvidó, borró con el codo lo que había escrito con la mano, y no solamente lo trajo, sino que apostó al mismo modelo económico, digamos, de apelar a toma de deuda permanente y sistemática para hacer lo que está haciendo. Encima que esa deuda que se sigue tomando en la Argentina no se traduce, ¿no?, en absolutamente nada. No se traduce en obra pública, no se traduce en mejoras salariales, no se traduce en inyección en el sector industrial, no se traduce en actividad económica, bueno, todo lo que podemos ver. Yo, por supuesto, entiendo, soy peronista, no soy trosca ni progre, por lo tanto, obviamente que entiendo este principio y también entiendo, digamos, la dimensión de estudiar primero el sistema mundo para saber dónde estamos planteados y ver realmente, no te digo un posibilismo, pero realmente en qué estamos, o sea, cuáles son las condiciones objetivas para operar. Ahora, en ese punto, yo fui una persona que, por supuesto, me opuse a ese acuerdo porque no hubo un valor para, por ejemplo,
extirpar la sobretasa, que es una cosa que no correspondía. Pienso en esta clave porque vos estás diciendo, bueno, de alguna manera, ¿quién va a discutir cómo se va a pagar la deuda? ¿De qué manera? Tenemos, por supuesto, el antecedente histórico de Néstor Kirchner, que claramente nos dejó claro que la economía siempre tiene que estar al servicio de la política, o sea, los economistas tienen que estar al servicio de la política, las cabezas económicas del peronismo tienen que estar al servicio de un proyecto como propone el peronismo, y por lo tanto Néstor nos dejó muy claro, en una síntesis que puede entender cualquiera, y que es del plano, digamos, de la libreta de almacenero, que es, primero los muertos no pagan, y por supuesto que vamos a honrar las deudas, pero no la usura y no la especulación, y al mismo tiempo vamos a pagar cuando tengamos crecimiento, no vamos a pagar con hambre y sangre del pueblo argentino, ni con, digamos, desindustrialización y todo lo que estamos viviendo. Yo creo que estos son los desafíos que tenemos en el futuro, y claramente entiendo que son los grandes temas que tiene que estar debatiendo el peronismo. Y son los grandes temas que a mí me preocupan, porque vos me traes a Álvarez Agis, que por supuesto también lo escucho, porque como no soy especialista en el tema, estudio, escucho, estoy atenta. Tenemos a otros economistas, ¿no? Por supuesto, todos conocemos. Tenemos al gobernador Axel Kicillof, que por supuesto también ha tenido, digamos, su participación en las decisiones económicas. Por ejemplo, fue un gobernador que yo te he escuchado decir, y también asiento, digamos, un poco en esa visión, que por supuesto era parte, digamos, de las decisiones que se tomaron en su momento con el ministro Guzmán, que yo le llamé el ministro de la deuda externa, y que bueno, y que para mí un poco es el padre de la criatura, ¿no? Lo que también nos está pasando. Esto que vos decís, ¿cuál es la visión del peronismo en relación a esto? Yo creo que es la experiencia reciente y fresca que tenemos en Néstor Kirchner, de la que vos formaste parte, y que por supuesto requiere una expertise, digamos, del mundo económico, pero lo que más requiere es una posición política firme, que entienda qué es lo que está pasando a nivel geopolítico, que entienda dónde está ubicada hoy Argentina y este nuevo modelo que pareciera ser de la proyección de las zonas de influencia, y en esta occidentalización, cuál es la mejor condición de Argentina, también incluso para salir de la mejor manera de este atolladero que nos han metido estos Caputo y Sturzenegger de la vida, para rediscutir la deuda externa. Ahora, en los términos que lo plantearon en el acuerdo de facilidades extendidas, que yo por supuesto le dije que no, yo le llamé de dificultades extendidas. Y en el sentido que nos lleva a Milei, claramente por ahí no va la cosa. Yo no soy partidaria de ningún pronunciamiento de ningún peronista que diga que Milei está cediendo algo bien, porque de verdad no puedo identificar qué puede ser rescatado de un gobierno que realmente está haciendo pasar muy mal a los argentinos. Vos decías, la deuda privada es parte de la deuda pública, porque la deuda privada de los... De la deuda argentina. De la deuda argentina. La deuda de las familias argentinas también es parte de la deuda argentina. De hecho, Duhovne, cuando propuso a la admiración el modelo de desendeudamiento que había hecho el último peronismo, que es el kirchnerismo, dijo, miren cómo está en materia de endeudamiento en la Argentina, y por supuesto puso en consideración cuál era el monto de deuda, cuál era, digamos, la embargabilidad del Producto Bruto Interno respecto de la moneda, y también la proporción de la moneda dura, pero también puso en consideración el nivel de desendeudamiento de las familias argentinas, y por supuesto también de las empresas privadas argentinas. Y del país, por supuesto. Fue la primera declaración que dijo. Lo único que nos dejó bien el gobierno anterior es una relación deuda baja. Como estamos en el sistema capital... Nos enteramos que existía África subsahariana. Yo no la conocía. ¿Vieron que dijo? El nivel de endeudamiento... No, pero es impresionante. Porque a veces nos olvidamos de estas cuestiones, que además tienen un valor importantísimo. Están dichos por ellos mismos. Dijeron, agarramos una papita, vamos a reventarla. Fue un poco la expresión, ¿no?, de lo que dijo eso. Bueno. Sí, eso es exactamente así como lo dijo. Y también es así... Por eso insisto entre el diálogo entre la política y la economía, porque muchas veces te hacen creer que manda la política. Pero en la elección de Guzmán no mandó la política. Bueno. Está claro que no mandó. Entonces, por eso muchas veces en la discusión entre la economía y la política, si es una discusión de buena fe, es así. Cuando no es de buena fe, y en general son los economistas los que plantean una discusión de buena fe, hay que estar con las antenas muy alertas. Cuando es una discusión de buena fe, la política decide. Si es de mala fe, termina decidiendo la economía.
Y hay otro momento, punto, ¿eh? y hay Me gustó. otro momento donde decide la economía, que es cuando el tren descarriló y no tenés manera. No hay manera. 2001, 2002, el tren descarriló y ahí tuviste 5 presidentes en una semana. Entonces, ahí hay que hacer las cosas que hay que hacer. Por eso es buen momento del diálogo entre la economía y la política. El peronismo está juntando sus equipos económicos. Y esto se reflexiona, ¿eh? ¿Cómo va a ser el diálogo de los equipos económicos con la política? Porque como se juntan distintos equipos económicos, cada uno con unas referencias o referencias distintas, ¿cómo hacemos para dialogar desde la economía? Porque no es lo mismo lo que tenés que hablar con Cristina, con Máximo, que con Massa. Bueno, o fíjate, con, perdóname que te con interrumpo, Pichetto. una cosa que es clave, y lo importante de lo que están haciendo en esa mesa política de economistas peronistas. Están, digamos, elaborando y debatiendo ideas para poder construir mejores posiciones, más edificantes, más debatidas y demás. Clave, cuando fue, por ejemplo, el acuerdo de facilidades extendidas, el bloque del autoproclamado peronista, porque hay muchos que, bueno, podemos después ir desmenuzando la cosa, bueno, mucho más cuando está anunciando Jalil, que por ejemplo va a votar la supresión, digo esto, ¿no? En comentario al paso, digo, para desmenuzar la cosa de el peronismo en sangre que hay en estos bloques que se constituyen, pero bueno, ahí estamos, votamos todos divididos. Vos fíjate, Alberto Fernández, en ese momento presidente de la República Argentina y presidente del Partido Justicialista Nacional. Presidente del Partido Justicialista Nacional. Tenía ese lugar que a veces se reduce, lamentablemente, a lugares electoralistas, pero no lugares de debate, no lugares de aportes, no lugares en donde realmente se puedan construir posiciones en nombre y representación de lo que nos pone a nosotros en las bancas de diputados, por ejemplo. Porque yo no soy diputada nacional porque, no sé, soy Agustina Propato, no, yo porque soy una representante de un proyecto político del peronismo. En ese momento, por supuesto, cerrado la persiana del Partido Justicialista de la Nación, que no funcionaba como tal, estaba reducido en herramienta electoralista, no adoptó posición. Por lo tanto, cualquiera hizo, digamos, lo que más le pareció, mejor le pareció. Cuando Cristina asume en el Partido Justicialista Nacional, recientemente, la primera reunión a la que nos convocó para ir a todos los consejeros, bueno, que ahí también, por supuesto, estuviste vos, Guillermo, y diste también un panorama económico desde una mirada peronista, ¿no? Como corresponde dentro del Partido Justicialista, nos instó a tomar una decisión y una posición partidaria respecto a la discusión de lo que fue también, nuevamente, digamos, haber traído la discusión de lo que era el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, en donde se le dieron facultades extraordinarias al presidente para ir y comprometerse en nombre de la Argentina para ir a pedir más créditos en los organismos multilaterales de crédito. Mirá qué importante pensar en clave de, no solamente economistas, de peronismo, pero también pensar qué es lo que tiene que hacer nuestra herramienta política de aquí en más, porque yo ya estoy pensando en el otro día después de Milei, ¿no? Ok. Vos sabés que estamos en el sistema capitalista, tenemos que vender, es el único corte que hay en el programa. La vamos a dejar que venda un poquito. Actualizamos toda la información en Radio Noticias del Plata en la voz de Pamela Molina. ...16:40 en toda la República Argentina. Seguimos en el segundo bloque de Volver a lo Nuestro. Me encanta este diálogo entre la economía y la política y lo vamos a hacer sistemáticamente porque es muy importante. Sobre todo porque en la campaña el pueblo tiene que tener claro por qué tiene que votar al peronismo y la dirigencia peronista tiene que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. Parte del éxito del 2003 tuvo que ver con eso, que se sabía para dónde íbamos. Un gobierno doctrinario que sabía para dónde iba, con la celeste y blanca dibujada en la piel como la tenemos. ¿Cómo ves al movimiento peronista, sus distintas herramientas electorales, el Partido Justicialista, Principios y Valores, el Partido de Moyano, aquel, bueno, hay varias herramientas electorales?
¿Cómo estás viendo el movimiento peronista? ¿Cómo ves esta estructura que debe ser el que conduzca el próximo frente electoral? ¿Cómo te imaginas todo eso? Bueno, en principio, decirte que yo al peronismo lo veo vivo en las bases, ¿no? Obviamente. Desafíos enormes. Recién estaba con un cliente, fui a tomar un café, al Florida Garden después del partido. 6 pibes que no pasaban 25 años con una copita de champán, así que va a ser etapa de... La va a poner Jonathan Viale, mire cómo toma champán Moreno, va a decir. Porque los pibes la deben estar Era Gatorade y le tenés que decir como... No, ¿te acordás? Como, era champán. Era champán, todos los pibes con la copita. Porque eran todos los pibes, perfecto. Todos los pibes con la copita. No, yo estaba tomando un café, pero los pibes vinieron a sacarse una foto. 6 pibes que eran todos sub-25. Y bueno, aparte de lo que fue ahí, digamos, estaban todos con más alegría. El peronismo está vivo. Viste que dicen, no, los pibes no. Florida y Marcelo Tegalvia. Mi hijo, 22 años, me pidió un video para que le grabes a él y a sus amigos que hacen una fiesta de pibes también. La hacemos. Sub-30, la Kench. Mañana lo hacemos en el programa. Mañana lo hacemos. Eso quiere decir esto que estás diciendo. No es un cholulaje con Moreno. Es una representación. Es el ejercicio de una representación, que es lo que tenemos que volver a reconstruir del peronismo, ¿no? Bueno, primer desafío claramente que tenemos del peronismo, tenemos la presidenta del Partido Justicialista Nacional, mi conducción, la mayor líder de la oposición, no porque lo diga yo, hasta lo dice Hugo Aime y Pañi, que bien podemos ver todos los lunes que... Es la que más votos tiene en términos individuales de la oposición y de la Argentina, si no es la número 1, la número 2, diciéndole a Milei que tiene lo que tiene. Pero si no es la 1, la 2. Proscripta. Claramente proscripta en una situación absolutamente injusta, absolutamente irregular y que por supuesto constituye un drama también a nivel democrático y a nivel institucional, ¿no? Y tenemos un peronismo o un sector que de alguna manera quiere expresar el peronismo, pero que no lo expresa de acuerdo a los principios y valores, ¿no? Sí. Bueno, es así. Sí. A los principios y valores que nos constituyen y que nos definen. ¿Qué quiero decir con esto? A mí esa situación sí me preocupa, ¿no? Yo creo que, así como vos mencionaste, esta cuestión, viste, de algunas... Capaz que, no sé, pueden constituir algunos mensajes o proyección de algunos mensajes hacia algunos sectores en donde algunos se quieren un poco desembarazar, ¿no? De nuestra identidad y de nuestra doctrina y de nuestra historia también, ¿no? De nuestra historia de proscripción. Cuando niegan esta condición de Cristina y cuando, digamos, se hacen los otarios frente a una cuestión en donde la verdad es que creo que uno de los principales, ¿no?, valores del peronismo han sido la lealtad. De hecho, es casi el que parió al peronismo, al movimiento peronista, la lealtad, la lealtad del pueblo con el general, que fue una devolución, digamos, de ese mismo sentimiento o esa misma entrega. El general había sido absolutamente leal con un pueblo trabajador y el pueblo trabajador ese 17 de octubre le fue a rezar exactamente eso. Bueno, constituyeron en San José en Ciudad un nuevo altar del peronismo, a los que algunos no quieren ir. A los que algunos no quieren ir a confesarse, vamos a decir, ya que decimos altar, ¿no? Y no lo digo en términos de reclamo, como están diciendo algunos periodistas, viste, ahí, en algunos canales de televisión, que salieron, viste, como casi al unísono, casi coordinados, parecieran, a cuestionar, por ejemplo, las expresiones en donde yo los he escuchado a vos, lo he escuchado muy atentamente, por supuesto, a mi compañero de vida, Sergio Berni, en donde claramente hay un reclamo en cuanto a que hay una facción que dice ser peronista, que más bien parece por su forma de proceder, por su forma de especular, por su forma de manejarse, algo que no tiene nada que ver con el peronismo, nosotros podemos llamar, no sé, un progresismo, hay algo un entrismo que se vivió ahí, que no sé cómo definirlo, pero que realmente me preocupa, ¿no? Ahí veía esta semana en una línea editorial, creo que fue Navarro, que dijo algo así como, no sé, cómo pueden hacerse los ofendidos, Máximo Kirchner, porque alguien no va a visitar a su mamá. La verdad que me pareció muy violenta esa expresión, y me llama poderosamente la atención que alguien que yo considero, más allá de las distancias enormes que tengo políticas, porque yo soy peronista, no soy progresista, pueda decir una ofensa de esa naturaleza a raíz de algo que yo considero que no es ni una convicción, ni nada auténtico ni genuino. Yo creo que simplemente el poder económico de la provincia, poniendo una gran
un gran esfuerzo, una gran inversión en materia de apoyo, digamos, a estos medios, que lo que comúnmente se llama pauta. La verdad que yo los escucho a vos, escucho a Bernie, la preocupación de lo que está pasando en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Mirá lo que pasaba. Hace 3 días atrás, en el mismo canal, en C5N, el Gato Silvestre le hacía un reportaje al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y que por supuesto hablaban de todas las cuestiones de coyuntura y también las cuestiones que atraviesan, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires, que no es ajena a lo que está pasando a nivel país. Bueno, y contaban. Entonces, en un momento, el Gato Silvestre, por supuesto también, supongo que también sucumbe por las mismas cosas que Navarro, le tira un centro a Axel Kicillof y le dice, bueno, Axel, vos estás organizando un movimiento. Entonces Axel empieza a hablar de toda la organización del movimiento del MDF, el movimiento que está organizando, y empieza a hablar, ¿no?, de que estamos decididos y que vamos a construir y que vamos a organizar y que tenemos que ser un frente anti-Milei y que tenemos que hacer esto. Y de repente, después de que termina de hablar y de cerrar esa idea, un periodista que estaba en el panel, que se llama Pablo Ibáñez, creo, le dice... Que viene de ámbito financiero. Que viene de ámbito financiero, claro, no es un histórico ahí de C5N. Le dice de manera muy certera una cuestión que yo venía pensando mientras Axel venía hablando. En el minuto 38 de la nota, si querés andá y miralo porque es muy descriptivo de la realidad. Y le dice, primero, abriste un montón de ventanas que te quiero preguntar, pero como a falta de tiempo te voy a hacer la primera pregunta y la más importante. ¿Por qué hablas tanto de la construcción desde el movimiento Derecho al Futuro, ese movimiento que todos conocemos, que estás queriendo armar y qué sé yo, y te olvidás que sos presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires? Un periodista sagaz. Un peronista... Periodista sagaz. Un periodista sagaz o realmente alguien que hace una lectura objetiva de la realidad. Una lectura objetiva de la realidad, Guillermo. Porque ya no hablamos acá de, no sé, un periodismo que quiere ir a buscar... No. Un periodista que nobleza obliga tiene que ir a la reflexión más lógica y natural que se desprende de un presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que en todo sus 40 minutos de recitar qué es lo que vamos a hacer el día después de Milei o cómo nos estamos armando, se olvida de esa condición. Entonces, desde acá, humildemente, una peronista de pura cepa, la verdad que tiene muchas preocupaciones. Porque entonces yo ahí me empiezo a explicar el por qué negar la proscripción, el por qué negar pronunciarme frente, por ejemplo, qué vamos a hacer con el nivel de endeudamiento de la República Argentina, el por qué dar posiciones concretas y contundentes frente, digamos, por ejemplo, a la privatización de la nuclear argentina, cuando es un activo estratégico de la Argentina, pero que está en la provincia de Buenos Aires. El por qué a veces ser muy timorato en muchísimas cuestiones que, por supuesto, en un contexto histórico como el de ahora, requieren mucho más valor, requieren mucho más coraje, y que, bueno, y que realmente no estoy viendo que eso sea lo que está guiando la conducta de este sector. Este sector, que por supuesto conocemos, que tiene un origen en la universidad, en la militancia universitaria, autonomista, tontos pero no tanto, kilómetro 501. Eso no es peronismo. Eso, históricamente, los que venimos de la universidad pública, yo vengo de la UBA, de Derecho, esos siempre fueron los autonomistas. Ahora digo yo, esto es una cuestión de salir a hacer una cacería de brujas de peronismo o no peronismo, no. Es una preocupación porque los peronistas, digamos ahora en términos futboleros, salimos a la cancha y jugamos de memoria porque tenemos una identidad, tenemos un pensamiento construido, tenemos una historia y sabemos cómo procedemos. Por eso, me parece que alguien dijo, tiene todo que ver con todo, es lo que nos damos cuenta, ¿no? Y la preocupación que tenemos respecto de esta vacuidad de compañeros que se pongan al frente en nombre de verdad del peronismo para dar la discusión del día después de Milei. Por eso yo reivindico, y por eso también estoy acá muy contenta y muy cómoda, y como te dije también cuando estuvimos en Zárate, y fuiste a hablar de las cosas importantes, ¿no? De reindustrialización, cómo vamos a hacer, qué es lo que está pasando, por qué vivimos en la provincia de Buenos Aires, que es el motor productivo del país, y de repente ahí nomás en Zárate te entran 5.000 autos chinos y no es solo eso, ¿no? Vos imaginate que ayer, lo viste hoy en los diarios, los chinos experimentaron un misil intercontinental con posibilidad de carga nuclear desde un submarino. El submarino es obviamente es un arma ofensiva, submarino nuclear,
un misil intercontinental no sirve más que para destruir, no sirve para ocupar territorio. O sea, no hay ninguna, es una posibilidad de defenderte de un ataque. ¿De quién? ¿Quién se puede estar planteando una guerra contra los chinos? Ahora, hay un alineamiento. Cuando vos decís, bueno, a ver, ¿contra quién dispararon el misil? No porque lo atacaron, pero la demostración de fuerza, ¿frente a quién es? Y esto es también ante una redefinición de América, que ayer la hablamos y que planteó el diario La Nación. Nosotros lo venimos hablando hace mucho tiempo dentro del peronismo. Yo te aclaro que en el año 2011, ya reelegida Cristina, pero todavía no había subido, pero estaba ahí, o sea, antes de cerrar el año, hubo una charla y ya se planteaba en el peronismo a nivel de los actos la tercera guerra mundial en cuotas, que después el Papa la hizo famosa cuando fue elegido. Bueno, estaban las hipótesis nuestras de funcionamiento de lo que podía pasar en el mundo. Este alineamiento de América vertical, desde el polo norte al polo sur, abandonando el alineamiento de la OTAN, de América. Hoy el esquema América del Norte es con Europa y hay algo que se llama la Organización del Atlántico Norte. Eso se está abandonando por un alineamiento en América, un alineamiento vertical, y bueno, lo que vos definiste como zonas de influencia y todo lo demás. Desde el interés nacional, a nosotros lo que nos sirve es recuperar Malvinas, protagonismo del Atlántico Sur, desde Malvinas nuestra posición en la Antártida, y que algo que dijimos en este programa, acá le va a ir mal económicamente, porque es la misma economía que de Boric, y por lo tanto le va a ir mal, le está yendo mal, ya su popularidad está por abajo del 40%, y que él, ¿cuánto falta para sin sus ínfulas y el acuerdo que tiene con los británicos y empezar a discutir lo que dijo que iba a empezar a discutir, que es la Patagonia con la Argentina, porque cuando nos quedamos con la Patagonia... ¿Chile decís? Sí, claro, Katz. Y entonces, todo ese cóctel, sin hacer seguidismo de nadie, todo ese cóctel se tiene que analizar del interés nacional. Bueno. Y estos muchachos, la sensación que tengo, aparte de todo lo que vos dijiste que es de primera línea, todavía le veo un tufillo globalizador. Todavía son de la vieja, claro, todavía son de la vieja, del viejo mundo. Todo ya lo tuyo. hablamos muchas veces. Todo tuyo. ¿De dónde venimos los peronistas? Claro. ¿De Sí, dónde? sí. O sea, ¿quién parió el peronismo? El GO, el Grupo de Oficiales Unidos. Un grupo de militares, de coroneles. La verdad es que alguien, yo en este caso, no estoy en una carrera para ser presidenta en el 2027. Ojalá estés vos, ojalá esté Bernie, ojalá esté Pichetto, algo que veníamos también conversando. Ojalá haya muchos peronistas que realmente se pongan al frente de esa discusión, porque es un desafío difícil. Ahora bien, el que quiera ser, ojalá esté Cristina, obviamente, ¿no? Que tiene que dejar de estar en esa situación de condena injusta, que claramente está presa por cargos que no son los que Ustedes dice el tienen un expediente. trabajo importante para Ahora hacer, bien, como diputados. yo soy doctoranda en Defensa Nacional y hace 4 años que estoy en la vicepresidenta de la Comisión de Defensa. ¿Por qué aquellos que están diciendo o armando, diciendo que están construyendo la posibilidad de tomar las riendas el día después de mi ley, no se atreven a hablar del sistema de defensa nacional? Si somos peronistas y somos hijos de un coronel del ejército, ¿por qué no podemos hablar de estos temas? ¿Cuál es la posición de Argentina respecto del sistema de alianzas militares? Si vamos a hablar de alianzas militares, ¿desde qué lugar las vamos a hablar? ¿De un lugar de un sesgo ideológico, de un sesgo de creencias, de un sesgo de decir, bueno, yo me vengo apoyando de este lado del toro, vengo bien trabajando cuando fui ministro de Economía con China, entonces ahora no puedo interpretar al mundo y los nuevos planteos, y también ser realmente un argentino de bien y priorizar el interés nacional, que es el único interés que debe guiar las decisiones en la política internacional, e ir y recalcular entonces cómo poder construir el futuro de la política internacional de un peronismo 2027. ¿Cómo no vamos a hablar de defensa? ¿Cómo no vamos a hablar del presupuesto en defensa si hay un mundo en guerra? ¿Cómo no vamos a hablar de las implicancias del desmantelamiento del plan nuclear, que está su principal establecimiento en la provincia de Buenos Aires y que claramente tiene una aplicación en defensa? Yo tengo que pensar, si reconstruyo la historia argentina, que para algo nos tiene que servir, porque ahí está, la tenemos a mano para analizar qué es lo que está pasando con el sistema
nuclear argentino con el plan nuclear, y tengo que decirte que es como una edición renovada de, el plan Cóndor. Nos están haciendo desmantelar un sistema que por supuesto es importante en la matriz energética, pero que tiene una aplicación en defensa indiscutible. Vos me estás hablando de un misil, por ejemplo, y en el mundo se debate en una carrera armamentística nuclear, y a nosotros nos desarman 70 años de historia peronista, nacidas con el peronismo, que sí pensaba en el eje de la defensa nacional, y por supuesto cuando uno habla de la defensa nacional, habla de desarrollo, habla de industria, porque Perón entendía la defensa nacional frente al concepto de guerra total, y por eso él hablaba de la nación en armas, todo comprometido a la defensa nacional. Ahora, sabés esto que no son eso cosas que yo vengo escuchando de ese te sector. pongo un número. Cuando vos querés comparar a Argentina con Estados Unidos, desde que yo soy estudiante, pero simplemente para que tengas orden de magnitud, no exacto el número, sino una idea. Es como cuando ella da las recetas, bueno, póngale más o menos, ponga el horno más o menos, esta no te da nada exacto y te sale. ¿Viste? Dice más o menos, ponga más o menos. No, tiene peor. ¿Se ha usado el programa de ella? Rompiendo los huevos se llama. No, los huevos al plato. No, los huevos. El nuestro se podría llamar también Rompiendo los huevos, programa de peronismo. Los huevos al plato. Ojo, También, bueno, aplica mucho en estos tiempos. Y vos sabés que cuando querés comparar, desde que yo era estudiante y antes también, cuando vos querés comparar Estados Unidos con la Argentina, decís, ¿cuánto es Estados Unidos? Multiplicar por 50. Vos multiplicás por 50 y más o menos sabés lo que... Bueno, ¿cuántas cocas se toma en la Argentina? Estamos multiplicando por 50. ¿Cuánta energía multiplicada por 50? ¿Cuánto acero? Bueno, por eso estoy. En orden... Me acuerdo tu índice Big Mac, que me regulaba mucho en mi cabeza no economista, así que ahora voy a aplicar esa. En orden de magnitud 50. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque Estados Unidos tiene un presupuesto de $1 billón y un poquito más. $1 billón, 1 y 2 es 0. Eso dividido 50 te daría $20.000 millones. Sí. Con $20.000 millones, que es lo que Argentina debería tener para sus Fuerzas Armadas, considerando incluso la cuarta Fuerza Armada, que tendría que ser la Infantería de Marina, porque no es lo mismo el combate de costa que el combate de llanura, sí. te daría un monto que hoy es ordena, estamos al 10% de eso. 2.000, 3.000 millones de dólares, 4.000, puede ser con todas las cosas. Es una barbaridad. No hay, por eso lo que está pasando con las Fuerzas Armadas. Un desmantelamiento. ¿Qué tiene que hacer el peronismo con la defensa nacional? Y tiene que arrancar un presupuesto de $20.000 millones con este PBI que hoy estás teniendo. Obviamente en proporción al PBI que estás teniendo. Bueno, yo presenté un proyecto para que haya un piso mínimo de un 2% en tiempos de paz. Para el presupuesto. Eso te daría hoy 12.000 palos. Tenemos que hablar de esas cosas, Guillermo. Hoy te da 12.000. Y yo digo, tenemos que ir a 20.000 porque tenemos la nación en armas. Necesita que hombres y mujeres en actitud de combate estén preparados para el combate. ¿Vos sabés que ¿Y sabés qué le digo a los pibes? Si no harían parte de la milicia del Eternauta. Porque los que hacen parte de la milicia del Eternauta son aquella generación que tuvo la colimba. No digo volver a la colimba, pero sí entrenamiento militar. Mira, Guillermo, el mundo entero está volviendo al servicio militar obligatorio. Insisto con esto. Vamos. Tomar conciencia, hacernos cargo, conciencia de toda enfermedad. ¿Cómo estamos? Estamos en un mundo en guerra. El Papa dijo, como lo nombró, la tercera guerra mundial en partes. Una guerra interconectada que tiene coletazos a nivel sistema global. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo. Ahora bien, la realidad de la Argentina, que el progresismo no quiere discutir, es que 18.000 hombres de baja de las Fuerzas Armadas. Claro. Es que salarios de miseria. Es que una obra social vaciada. Es que fabricaciones militares tan en venta como el resto de los activos estratégicos del país. Es que ARSAT, en donde hoy también en gran medida se define la Tercera Guerra Mundial, totalmente también en la góndola para rifársela. Entonces, ¿dónde están aquellos que piensan que están discutiendo una interna del peronismo? El otro día me decía un pibe, porque los pibes la tienen muy clara. Esos pibes que te siguen a vos, Guillermo, me decía un pibe, ¿alguien piensa que con este nivel de quilombo, cuando nos arreglemos, representamos? No. Para representar tenemos que hablar de estos temas. Porque la realidad es que tenemos que hablar de un mundo en guerra y los pibes tienen mucha y cabal conciencia de esta situación. Entonces, la verdad es que pienso que, ya sé que se está yendo el tiempo, tenemos que volver a también retomar esa doctrina de peronismo, hacernos cargo de lo que está sucediendo y hablar desde esta perspectiva de nuestra doctrina, nuestra historia, nuestra experiencia y de nuestra identidad, de la necesidad de cuál sistema de defensa vamos a necesitar el día después de Milei. Extraordinario, extraordinario. Nuestra diputada nacional hablando de la defensa, arrancando con el GO. Vos sabés quién viene para recuperar Malvinas, Guillermo, claro, que lo dice la manda constitucional. Cláusula transitoria primera. No dice vamos a reclamar, dice tenemos que recuperar. ¿Sabés quién entra ahora?
Chiche Helvo. ¿Y saben cómo lo recibimos? Lo recibimos siempre con la marcha. Porque este es de la internacional, pero nosotros le ponemos la marcha a ver si algún día lo afiliamos. Vamos, comando la marcha.